Hermanas, el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poderlas saludar nuevamente a través de este canal con las manos llenas. Agradecida principalmente con mi Señor por prestarme vida y permitirme la oportunidad de poder estar hoy compartiendo nuevamente con ustedes. Y muchas gracias también para mi hermana Laura por la invitación. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes acerca de un sentimiento que probablemente todas hemos experimentado al menos una vez en la vida. Este sentimiento es la frustración. Para comenzar, vamos a leer en Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 28 al 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La frustración, hermanas, es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Las cristianas no estamos ajenas a este sentimiento. Cuando la frustración toca nuestras vidas, nos desgasta emocional y espiritualmente. Puede reflejarse en nuestra actitud y trato hacia los demás, e inclusive en nuestra salud. En la Biblia vemos ejemplos de cómo algunos personajes batallaron con la frustración. Job, cuando en medio de esta tremenda prueba que estuvo en su vida, pensó que Dios estaba enojado de él y le había dado la espalda. Elías, cuando tuvo que huir al desierto escapando de Jezabel que buscaba quitarle la vida. Noemí, cuando perdió a sus hijos y esposo y quedó en tierra extranjera sola. Alguna vez, como ellos, también nosotras tendremos que lidiar con la frustración. Tenemos que tener en cuenta que la frustración va a atacar muchas áreas de nuestra vida y tenemos que estar preparadas espiritualmente para que este sentimiento no invada nuestras vidas y cause grandes daños no solamente en nosotras, sino también en aquellos que nos rodean. Me gustaría compartir con ustedes, hermanas, algunas causas de el por qué nos frustramos, por qué llega la frustración a nuestras vidas. En primer lugar, hermanas, cuando nosotras nos trazamos metas y planes basados en nuestros propios deseos egoístas y lejos de la voluntad de Dios, esto trae frustraciones a nuestra vida. Muchas veces vemos cómo jovencitas se han visto frustradas al ver los resultados de seguir su corazón y emoción antes del consejo divino y la guía del Espíritu Santo. También en nuestras propias vidas hemos visto cómo cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, pues vemos inmediatamente cómo nuestros planes se frustran y llegamos al punto en que al vernos así frustradas y en cierto modo hasta deprimidas, podemos llegar a querer hasta renegar contra nuestro Dios. Pero nuestro Dios quiere corregir esto en nuestra vida. Él quiere que nuestros caminos sean sus caminos. Allí en Proverbios 23-26 dice lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. El Señor quiere evitarnos todos estos males en nuestras vidas. Él quiere que nosotros llevemos una vida victoriosa espiritualmente hablando con Él. Y para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras metas y objetivos de vida tienen que estar basados en los planes de Dios para nuestras vidas. En tercer lugar, otra causa que podría traer la frustración a nuestra vida es cuando pensamos que la obra de Dios depende de nosotros. Es muchas veces muy fácil caer en este error cuando estamos trabajando para nuestro Señor. A veces nos afanamos tanto queriendo hacer la obra de Dios que nos olvidamos que todo depende de Él.
que nosotros no podemos guiarnos cuando le servimos bajo nuestros propios puntos de vista y las filosofías de este mundo. Que inclusive cuando evangelizamos tenemos que entender que no depende de nosotros que esta persona a la que estamos evangelizando acepte a Cristo, sino que esa es obra del Espíritu Santo. Que de nosotros depende el obedecer el mandato de ir a predicar el Evangelio, que de nosotros depende el esforzarnos para llevarle el Evangelio a otras personas, pero que del fruto y de que esa persona acepte a Cristo solamente depende de Dios, depende del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué es así? Nos lo dice la respuesta 1 Corintios capítulo 1 del versículo 28 al 31. Dice lo siguiente: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En cuarto lugar, hermanas, nos frustramos cuando ponemos nuestras esperanzas en las cosas que están en este mundo. Si confiamos en nuestra propia fuerza, se acabará y nos frustraremos. Si confiamos en lo que poseemos, lo podremos perder y nos frustraremos. Si confiamos y creemos en los demás, nos pueden engañar y nos frustraremos. Si creemos que estarán con nosotros para siempre, esos seres amados, esos hijos, esos padres, ellos podrían marcharse o morir y nos vamos a frustrar. En Colosenses 3, del 2 al 3 dice lo siguiente: poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Dios quiere, hermanas, que seamos unas sabias administradoras de todo lo que Él nos ha dado y que nuestra confianza no esté en aquello que tenemos en la tierra físicamente, sino en aquello que es eterno, en aquello que va a estar eternamente con nosotras. Que nuestro enfoque esté puesto en las cosas de arriba, en lo que vamos a presentar al Señor. E inclusive cuando nosotras tenemos nuestra familia, nuestros hijos, en que ellos crezcan en la palabra de Dios, en que ellos den fruto para Dios, en que a ellos le podamos ver en la eternidad y en que en todos nuestros bienes, aquello que el Señor nos ha dado, que sean usados correctamente para la gloria de Dios. Que nuestras fuerzas y nuestra salud estén al servicio de nuestro Señor. Y así cada una de nuestras áreas de nuestra vida que estén en todo momento puestas a la orden de Dios. Esto evitará que cualquier circunstancia que nos ocurra, si tenemos este objetivo en nuestra vida, nos vaya a frustrar. Porque como nosotros estamos en la mano del Señor y sabemos que el Señor tiene el control de todas estas cosas, entonces entenderemos que no estamos solas, que Él está con nosotros, que Él es el capitán de nuestras vidas y que no hay nada que temer y no hay nada de cual frustrarnos o sentirnos tristes o abatidas. Ya hemos visto algunas causas que podrían traer frustración a nuestras vidas, pero es muy importante, hermanas, también saber cómo superar la frustración, cómo evitarla, cómo actuar ante ella cuando llega a nuestras vidas. En primer lugar, hermanas, debemos reconocer que ninguna de nosotras está libre de en algún momento experimentar la frustración. En 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermanas, si algo el Señor permite en nuestra vida,
siempre va a ser con el propósito de que nosotras crezcamos espiritualmente. Y que, como dice allí en Eclesiastés, nada hallemos nosotras después de él. Así que debemos estar muy atentas para que un sentimiento como la frustración invada nuestras vidas, pero también entendamos que cualquiera de nosotros puede estar expuesta, porque en algún momento podemos bajar la guardia y una situación así la podemos vivir en nuestras vidas. En segundo lugar, preguntarnos si lo que está frustrando nuestra vida en algún momento o en este momento lo hemos provocado nosotras mismas. En Eclesiastés 7:29 dice: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas veces, hermanas, nosotras mismas vamos a abrir la puerta a acciones como estas lleguen a nuestras vidas por nuestra propia necedad. El Señor quiere evitarnos la frustración a nosotras, pero nosotras debemos entender que debemos esforzarnos y debemos procurar hacer siempre la voluntad de Dios para evitarnos estos males en nuestra vida cristiana. En tercer lugar, si la frustración viene por algo en lo que nosotros no tenemos ningún control, entender que en nuestra vida cristiana hay momentos en que Dios permite esto con propósito y que aunque nosotras no tengamos el control, Él sí lo tiene y debemos ir a Él para que nos ayude en esa situación. Filipenses 4, del 6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando nos veamos así en situaciones frustrantes en que nosotros decimos: Dios mío, pero ¿cómo yo voy a salir de esto? Que veamos que nosotros no tenemos el control, pues acudir inmediatamente al Señor. No dejar que la frustración se instale allí en nuestras vidas, sino que ir a Dios y pedirle al Señor auxilio oportuno para esa situación. En cuarto lugar, aprender de la frustración. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo debemos reaccionar correctamente, espiritualmente hablando, ante la frustración? ¿Qué me hizo a mí como cristiana esta experiencia para parecerme más a Cristo? ¿Cómo me ayudó esta experiencia para parecerme más a Cristo? En Romanos 8:28 se nos dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cada experiencia, cada situación que el Señor permite en nuestras vidas es con un propósito. Hasta las malas experiencias nosotros podemos sacar de allí provecho para nuestras vidas con la ayuda del Señor. Entonces, si estamos pasando por un momento frustrante en nuestras vidas, abramos bien nuestros ojos espirituales. Veamos cómo cuando nosotros pedimos auxilio a Dios, Él nos ayuda y Él nos permite salir de esa situación y ver luego, ¿verdad?, cómo nosotros podemos evitar esa situación en la que llegamos y cómo podemos enfrentarla espiritualmente, correctamente, y qué hemos aprendido de esa experiencia para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. En último lugar, combatir la frustración con pensamientos alegres que honren a Dios. En Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud en ello, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Si nosotros queremos paz, si queremos
que todos esos sentimientos de frustración se vayan de nuestras vidas, lo que tenemos que hacer es dedicarnos a pensar en lo que agrada a Dios, en un pensamiento que agrade a Dios, en un pensamiento de adoración, de alabanza a nuestro Dios, en un pensamiento de agradecimiento. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tus bondades que son infinitas para mi vida. Gracias, Señor, por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por mis hermanos, por mi familia, por mi iglesia, por mi pastor. Tantas cosas, hermanas, que tenemos que agradecer. Tantos pensamientos hermosos que podemos ver en nuestras vidas cuando pensamos en los ha hecho por nosotras, desde nuestra salvación hasta todas las bendiciones que día a día nos da. Entonces, hermanas, podemos combatir la frustración, podemos combatir este sentimiento tan terrible que puede desencadenar en nuestra vida desde profunda depresión hasta profundas amarguras. Que el Señor nos ayude, hermana, a que estos sentimientos a los que nosotras estamos expuestas no hagan nido en nuestro corazón y no controlen nuestras vidas, sino por el contrario, que el Espíritu Santo sea el que siempre esté el control de nuestros sentimientos y emociones. Vamos a orar para terminar, mis hermanas. Bendito Dios, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias te doy, Señor, porque tú nos has enseñado en esta lección que cualquiera que sea nuestra situación, tú estás a cargo, Señor, que tú estás sentado en tu trono y que lo único que nosotros debemos hacer es dejar el orgullo a un lado, dejar nuestro egoísmo a un lado y poner nuestra vida siempre en tus manos. Contar siempre con tu voluntad en nuestras vidas y tu bendición a nuestros planes. Señor, cuida nuestros corazones. Permítenos ser unas hijas más obedientes y sumisas a tu voluntad. Bendice a mis hermanas y gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y de ver cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas.